Nuestro tema es: soy un pecador. Cristo es mi Salvador. Y es lo más difícil para el mundo, para la gente, no solamente en estas generaciones últimas, sino siempre ha sido reconocer que cada uno es pecador. Y cuando oímos de Cristo podemos decir es mi Salvador, pero si yo no obedezco su palabra, Él no puede ser mi Salvador. Como el hermano Toño le daba énfasis en la clase acerca de este punto, ¿verdad? ¿Por quién murió? ¿Por quién va a venir el Señor? Solamente por los que están en Él, ¿verdad? Entonces, ser o reconocer ser pecador es una situación muy difícil para muchos, porque no se consideran pecadores. En un tiempo quizás nosotros también actuábamos de esa manera. Pensábamos que no teníamos pecado y estoy bien, ¿verdad? Pero cuando reconocimos nuestra situación delante de Dios, solamente lo reconocimos porque escuchamos la palabra de Dios y nos dimos cuenta de dónde estábamos situados con respecto de Él. El hermano del Señor, Santiago, ¿verdad? escribe en su carta, ¿verdad? Que hay que ser hacedores de la palabra. Y cuando nosotros oíamos la palabra, pues no entendíamos lo de ser hacedores, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo afirma que todo el mundo es pecador. Todo el mundo es pecador. Allí en el capítulo 3 de su carta que escribe a los romanos, en el versículo 9, dice la Escritura, que pues somos mejores que ellos. Si no leemos el contexto, no vamos a saber de quién está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero desde el primer versículo, él está hablando de dos grupos de personas. Está hablando del pueblo escogido de Dios y está hablando del resto del mundo. Está hablando de Israel y está hablando de todas las demás naciones. Dice el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién les fue confiada la palabra de Dios? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Claro que no, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? Está hablando de dos grupos de personas. Una vez más, el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo. Y los demás fueron los gentiles. Todos los pueblos son los gentiles. Y por eso dice, ¿qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Ninguna, ¿verdad? Y dice en el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos. Recuerden que Pablo es judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahí es donde entramos nosotros. Y hoy, ¿verdad? No solamente en aquellos primeros años cuando se predicó el Evangelio y cuando la iglesia empezó a extenderse por todo el mundo, la dificultad era que las
personas aceptaran que eran pecadores. En lo personal yo nunca me consideré pecador, pero era pecador. Estaba alejado de Dios y estaba expuesto a todas las consecuencias que trae el no obedecer el Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo, tanto judíos como el resto del mundo, o los gentiles, como Pablo los señala aquí, somos pecadores. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego habla de sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El apóstol Pablo utiliza aquí los 3 órganos con los que se hace el habla, ¿verdad? Está hablando de la lengua, ¿verdad? De los labios, ¿verdad? De la garganta, ¿verdad? Es donde se forman las palabras o que las programamos en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, todos estábamos bajo pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, el poder para salir del pecado es el Evangelio. Pablo escribe a los Romanos, el capítulo 1 y versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es poder? Es para salvación, ¿verdad? Y el tema, recuerden, es soy un pecador, pero Cristo es mi Salvador. ¿Verdad? Entonces, si el Evangelio es el poder de Dios, miramos que es la provisión de Dios. La provisión, es decir, provisión significa la acción y el efecto de proveer, de dar algo, ¿verdad? Es para tener una solución para algo que esté fuera del alcance de alguien, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El Evangelio es la provisión de Dios que está al alcance de todo el mundo para salvarse. Con la provisión se alcanza el fin, el propósito, a lo que está destinado aquello que se provee, ¿verdad? Y en la clase el hermano Toño hablaba de Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Cristo pagó con su sangre. Hace unos momentos lo mencionaba también el hermano Wally, ¿verdad? Cuando en las lecturas y en las oraciones que se hizo cuando participamos de la mesa del Señor, cuando participamos del pan, ¿verdad? Con el cual recordamos el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro, es la provisión de Dios. Dios proveyó a Cristo para que Él muriera en lugar nuestro. Y para que en Cristo, ¿verdad?, se llevara todo el pecado de la humanidad, ¿verdad? El texto también de la clase de esta mañana, 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, Dios lo hizo pecado, ¿verdad?, haciéndonos justicia de Dios en él. Y el versículo 9 de Romanos 5 dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, Cristo pagó con su sangre, ¿verdad? Y se tiene que el mundo, el hombre en todas partes del mundo, tiene que rendirse ante el Evangelio, porque si de otra manera sucederá lo que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses allá en su segunda carta, capítulo 1, y donde está hablando del advenimiento de Jesucristo, cuando Él venga, cuando Él va a venir por todos los suyos,
¿verdad? Y dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, según de Corintios 1:7, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? Junto con los ángeles de su poder. Versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ahí es donde este texto debería de hacer temblar a aquellos que no quieren obedecer a Jesucristo, que no quieren obedecer el evangelio. Dice el versículo 8, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor por siempre, por toda la eternidad. Dice en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado. Entonces miramos allí, ¿verdad?, cómo es que el hombre debe de reconocer su situación delante de Dios, ¿verdad? Una vez más, regresando al hermano del Señor, dice, la palabra de Dios es como un espejo. Nos dice cómo somos. Y si en esa que nos está diciendo cómo somos, nos está diciendo que estamos apartados de Dios, ¿verdad? El espejo nos dice cuando tenemos defectos en nuestra tez, en nuestra cara, ¿verdad? Cuando a lo mejor tenemos, si usamos corbata, a lo mejor la tenemos chueca el nudo, ¿verdad? O los cabellos están despeinados, o muchas cosas, ¿verdad? El espejo no lo dice. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice cómo estamos delante de Él. Pero también el espejo nos dice que podemos componer nuestra imagen que estamos viendo, ¿verdad? Estamos bueno, las arrugas no se pueden quitar, ¿verdad?, pero se pueden disfrazar un poquito, ¿verdad? Y la palabra nos dice el pecado que tenemos, la separación que tenemos de Dios, y nos dice que nosotros podemos estar cerca de Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El escritor del libro de los Hechos dice en la predicación del apóstol Pedro a las autoridades judías allá en el capítulo 4 y versículo 12 de Hechos, cuando son sacados de la cárcel y les preguntan, ¿verdad? Entonces Pedro contesta en qué autoridad y en qué nombre, ¿verdad? Y ahí en el nombre dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le está diciendo a las autoridades, a los religiosos, a los que guiaban al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios, en el camino que les llevaba a Dios mismo. Y les predica el evangelio, pero ellos fueron reacios a recibirlo, como ha sido la humanidad en la mayoría de las personas, y a través de la historia es rehuir, hacer a un lado a el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su manera que Él tiene para que nosotros volvamos a Dios. Así que para estar en la salvación, si Cristo es mi salvación, mi Salvador, y puedo tener por medio de Él la salvación porque Dios la provee por medio de Jesucristo, y miramos que esa salvación es a través de la sangre de Jesucristo. La pregunta sería, ¿cómo puede tener el hombre contacto con la sangre de Cristo? ¿Cómo puede estar en comunión con la sangre de Cristo? Y
todo esto lo estuvo mencionando el hermano Toño en su clase. Parecía que nos pusimos de acuerdo más o menos en lo que se iba a hablar de esto, ¿verdad? Y lo primero es hay que oír el Evangelio. Hay que oír el Evangelio. Yo, en lo personal, antes de mis 20 años era pecador, pero yo no sabía que era pecador. Es más, ni creía que fuera pecador. Era religioso en una denominación, pero en realidad no sabía el plan de salvación, no sabía las condiciones, no sabía mi situación delante de Dios. Pero cuando fui llevado a una reunión de la iglesia un primer día de la semana, empecé a oír el Evangelio. Y conforme pasó el tiempo, vi la diferencia, empecé a conocer, empecé a saber. En 6 meses supe mucho de lo que en varios años no había sabido de la palabra de Dios. Y así está el mundo hoy. Sí hablan de Jesucristo, hablan de que Él vino a este mundo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz y que murió por el pecado de la humanidad, pero hasta allí queda. Con saber eso, la gente no se va a salvar. La gente tiene que obedecer lo que Jesucristo demanda. La gente tiene que obedecer la palabra de Dios para ser salvo. Miren, recordemos a Noé. A Noé se le dijo cómo podía salvarse él, su casa, es decir, su familia, y todos los que creyeran. Se le dijo cómo podía salvarse. Pero si él no hubiera actuado, si él no hubiera puesto en obra las instrucciones de Dios, no se hubiera salvado, ni su familia, y todos hubieran perecido. Esto pasa con el Evangelio. Hay que oír el Evangelio, hay que creer ese mensaje, hay que creer en el Hijo de Dios, hay que creer que Él es divino, que Él es Dios mismo y que Él vino a este mundo para pagar nuestras deudas que tenemos con Dios, para aplacar la ley de Dios, porque la ley demanda la muerte. En este caso, la muerte es la muerte espiritual de Dios por siempre. Ese es el castigo que nosotros eludimos cuando venimos, cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo obedecimos. Cristo quitó nuestros pecados y tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Y esto es lo que el hombre tiene que hacer. Tiene que escuchar el Evangelio. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras no obedezcamos a Jesucristo, no hay paz con Dios. No tenemos paz con Dios. El hombre no tiene paz con Dios. Hoy, todos los que hemos obedecido, los que estamos aquí reunidos en esta mañana y en otros lugares a través de todo el mundo, ¿verdad?, tienen paz. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con nosotros mismos. Tenemos paz para con los que nos rodean. Y el Señor Jesucristo dijo eso allá en su última noche. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, no como el mundo la da, sino como la paz que da el Señor Jesucristo. Y dice aquí el apóstol Pablo a Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a hacer más el hombre después de que cree el mensaje? Debe de creer, ¿verdad? Debe de aceptar la divinidad de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, es el Hijo de Dios. Mucha gente no acepta eso, que Cristo sea el Hijo de Dios. Le dan un título y dice, es un Dios más pequeño. Pero Jesús es el Creador
es el creador del universo, ¿verdad? Es Dios mismo, ¿verdad? Ahí cuando leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando leemos Juan 1 y versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y dice, y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 o 1, y versículo 1, ¿verdad? Cuando dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Porque en así mismo hizo el universo. Dios es el creador, Jesucristo es el creador. Y la gente no cree, mucha gente no cree. Y creen, pero como que le ponen un límite, ¿verdad? A las demandas que Jesucristo hace. Hay que arrepentirse cuando la misma escritura, la misma palabra de Dios nos dice cómo estamos delante de Él. Y miramos que el pecado nos separa de Dios. Lucas escribió la predicación del apóstol Pablo allá en Atenas, ¿verdad? Hechos 17, versículo 30 y versículo 31, ¿verdad? Cuando dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ignorancia de qué? Acerca de Jesucristo. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y luego dice, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de entre los muertos. Tenemos que aceptar a Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Tenemos que obedecer lo que Jesucristo dice. Vayan en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pablo escribe a los Romanos, ¿verdad? Allá en el capítulo 6 y versículo 17, ¿verdad? Cuando dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Y así fue. 6 meses, casi 6 meses, estuve oyendo el Evangelio. Y esa doctrina, ese Evangelio empezó a sembrarse en mi corazón, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Y la semilla empezó a dar su fruto. La semilla es el Evangelio, la palabra de Dios. Y así fue en nosotros. Empezó a germinar y hasta que dio el fruto y dije, soy pecador, pero Cristo es mi Salvador. Y pasé al frente y lo confesé delante de la congregación, después fui bautizado, es decir, fui sepultado en agua, sumergido, cubierto totalmente mi cuerpo, y recibí el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, que es lo que el apóstol Pedro dice en su predicación allá en aquel día de Pentecostés. El pueblo de Israel conocía del Mesías, conocía del Cristo, y cuando lo vieron no le aceptaron, no le creyeron, no creyeron que era el Hijo de Dios, y es más, lo mataron, dieron su voto para que el Cristo fuese crucificado. Fue sepultado, al tercer día resucitó, 40 días anduvo entre sus discípulos y luego ascendió a los cielos. Y antes de ascender a los cielos, el Señor les dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y vino
Pentecostés. Aquel Pentecostés cayó en un primer día de la semana y estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo como un viento recio que soplaba, dice Lucas en Hechos 2, de uno en delante, y empezaron los discípulos, los apóstoles, a hablar después de haber recibido lenguas como de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar de las maravillas de Dios, Hechos 2:11. Y Pedro predica el Evangelio. A partir del versículo 14 de Hechos 2, da su introducción y a partir del versículo 22 habla del Evangelio. Y cuando termina el Evangelio, las gentes que estaban ahí, bueno, una gran cantidad de esa inmensa mayoría que estaban reunidos, se dieron cuenta, porque ellos sabían que el Mesías iba a venir. Y cuando se dieron cuenta que había venido y que ellos lo habían matado, dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, y los apóstoles también, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Por qué el perdón de pecados? Porque los pecados son quitados de ellos y ya no son obstáculo para acercarse a Dios. Reciben el don del Espíritu Santo, son renacidos, son nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas en Cristo. Estaban muertos anteriormente espiritualmente. Estaban muertos, separados de Dios. Y Efesios dice en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los pecados, en los deseos de la carne, en los deseos de los pensamientos, y dice el apóstol Pablo, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, de la ira de Dios. La ira de Dios es, apártate, obrador de maldad. Pero Cristo es mi Salvador y me permite, por haber aceptado a Jesucristo, haber obedecido, no solamente a mí, sino a todos nosotros y en todas partes del mundo donde hay cristianos, tener acceso a Dios. Y oramos a Dios en el nombre de Jesucristo. Encontrar la salvación es la búsqueda más importante de la vida. No hay cosa más importante que eso, que tengamos la salvación. Nuestro peregrinar aquí es prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Pero la separación de Dios es por toda la eternidad. Y ¿cómo encontrar la salvación? Bueno, leemos en la parábola del tesoro escondido. ¿Recuerdan ustedes? Un hombre está excavando, ¿verdad? En un terreno en que lo han contratado, ¿verdad? Y luego le escarba y encuentra un tesoro y lo tapa, lo cubre y va y vende todo lo que tiene y viene y compra el terreno y se apodera del tesoro. Ahí la enseñanza, ¿verdad?, nos indica el precio infinito del reino. Nos enseña la obligación de cada uno de apropiárselo personalmente sin perjudicar a los demás. Muestra lo que hace el hombre capaz de renunciar, ¿verdad?, para tener ese tesoro. Y esto es lo que hicimos cada uno de nosotros. Yo no andaba buscando la iglesia del Señor. Fui obligado a ir en cierta manera, ¿verdad? Y allí empecé a oír el Evangelio. Entonces, ¿cómo es la búsqueda más importante? Hay otra parábola, la siguiente parábola en el versículo 45 y 46 de Mateo 13, ¿verdad?, que nos habla de la perla de gran precio, ¿verdad? En este caso,
la verdad espiritual es la misma, ¿verdad? ¿Sí? Aquí el que encuentra la perla de gran precio va y vende todo lo que tiene, se deshace de todo ello para adquirir esa perla de gran precio. El otro hombre, el que encontró el tesoro, él no lo andaba buscando. El que andaba buscando la perla, sí. El que andaba trabajando y encontró el tesoro, ¿verdad? Quiere tenerlo para sí, ¿verdad? Entonces, tiene el mismo sentido o la misma enseñanza que la parábola de la perla, ¿verdad? Pero con la diferencia, ¿verdad?, que el hombre se encuentra de casualidad el tesoro y en el otro la anda buscando y la halla. Como conclusión, ¿verdad?, para tener la salvación, todos somos parte del cuerpo del Señor aquí, pero quizás haya alguna persona en las redes sociales que escuchen esta enseñanza y que sea para ustedes. Son pecadores, pueden tener en Cristo la salvación. ¿Cómo? Escuchen la predicación, crean o vean el Evangelio, estudienlo, óiganlo, créanlo, crean en Jesucristo y obedezcan lo que Él dice. Es la invitación para que nosotros o para que ustedes sepamos que estamos cerca de Dios. Pero cantamos un himno. ¿197? 197. Primera y última estrofa. Cantemos. En la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Vamos a inclinar nuestros rostros para ir a Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Padre bendito, gracias le damos, Señor. Primeramente agradecidos con la vida que nos da, Señor, con la salud, Padre, y esta oportunidad, Padre, que hemos tenido el día de hoy, Padre, de poder congregarnos y así juntos, Padre, llevar este servicio de oración hacia usted, Padre. Gracias porque nos ha permitido, Señor, cantarle himnos de alabanza, Señor, también recibir el estudio de su palabra, Señor. Ese alimento espiritual que necesitamos a día con día, Señor. Gracias, Padre, porque hubo también quien nos hablara a nosotros hace años, Señor, de conocer el camino, Señor. Sabemos que el camino es su Hijo Jesucristo, Señor, que nos lleva a la vida eterna, Señor. Ayúdenos, Padre. Le pedimos de su ayuda porque sabemos que el enemigo es fuerte y siempre anda tratando de hacernos caer, Señor. Pero agarrados de su mano, Señor, sabemos que vamos a lograrlo, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Padre, gracias, Padre, porque hoy también pudimos participar de su mesa, Señor, y recordar ese grande sacrificio que hizo al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, Señor, tuviéramos libertad, Señor. Gracias por ello, Señor. Padre bendito,
Pero también queremos pedirle, Señor, porque hay necesidad entre nuestros hermanos, Padre. Muy especialmente le pedimos por nuestro hermano Juan Weber, Señor. Sea con él, Padre Celestial, porque sabemos que en cambio de tiempo él padece esos dolores, Señor. También le queremos pedir, Padre, por nuestro hermano Wally, Señor. Sea con él, Padre, con su problema que él trae ahorita, Señor. Padre, por nuestra hermana Celsa, por todos nuestros hermanos aquí presentes, Señor, sea con ellos. Usted conoce, Padre, los problemas de salud o las necesidades que hay entre ellos, sea con ellos. Padre, con el hermano de nuestra hermana Yesenia, Señor, sea con él también. Gracias, Padre, por la recuperación de nuestro hermano Blas, Señor. Lo vemos más contento, más fuerte, Señor. Sea con él, sea con todos, Señor. Nuestro hermano Chávez, nuestro hermano Antonio Camacho, todos, Señor. Padre Celestial, también le queremos pedir, Señor, por nuestros hermanos que andan fuera, Señor. Pedimos por mi hija Valeria, Señor, por Armando, Señor. Sea con él, con sus compañeros, Padre. Nuestro hermano Adolfo también, Señor, que anda lejos. Mi nieto Adrián, Señor. Todos ellos que andan lejos de sus casas, Señor. Sea con ellos, Padre, que al tiempo de regresar, regresen con bien a sus hogares, Señor. Padre bendito, no nos queda más, Padre, que pedirle que vaya con nosotros a nuestros hogares, que lleguemos felices, contentos de haber estado en esta su casa de oración, Señor. Sea también, Padre, con las personas que nos ven por las redes sociales, Señor. Sea con ellos, Padre Santísimo, que así como nosotros nos hablaron, Señor, y llegue a ellos el mensaje de que tienen buscar la vida eterna, Señor. Padre, perdone nuestras faltas, Señor. Sabemos que como humanos cometemos errores. No nos los tome en cuenta, Señor, y ayúdenos a ser mejores a cada día, Señor. Todo se lo pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.